Este fin de semana se han juntado la visita del Papa, se han juntado conciertos de Bad Bunny, la feria del libro, el turismo, estamos en verano. Es el peor fin de semana para estar en Madrid. Y aún así, han venido a Madrid, ha bajado a Madrid. Nuestro invitado de hoy, nuestro protagonista, ha bajado de su Oviedo. Hablarnos de un montón de cositas. No sé si eres más nuestro Bad Bunny cervecero, nuestro Papa cervecero, Óscar Álvarez. ¿Qué tal? Hola, encantado, Víctor. Y gracias por estar aquí conmigo. Eres, bueno, el creador de Corona de Espuma. Eso es. Es una tienda cervecera, una tienda que lleva bastante tiempo, con sus parones, hablamos de ello. Y sobre todo, gracias a que tienes una tienda, tienes ese papel de termómetro dentro del sector, que conoces los gustos de la gente, conoces cómo han ido cambiando. Tengo muchas ganas de hablar de todo esto, de cómo han cambiado los hábitos cerveceros, el consumo, las compras, las ventas, más que desde el punto de vista más empresarial o más monetario, desde los puntos de vista de la tendencia. ¿Cuál es la nueva cerveza de moda o cuál es la nueva cerveza de iniciación, si siguen siendo las mismas, si no? Tengo muchas ganas de hablar de todo esto, pero antes lo que me gustaría es que me dijeras quién eres, qué es Corona de Espuma y sobre todo qué vamos a beber. Vamos a empezar por qué vamos a beber, porque has traído aquí unas cuantas latas de diferentes fabricantes. ¿Qué nos has traído? Pues es una pequeña selección de las cervezas sin alcohol que tengo en la tienda online. Sin alcohol. Eso es. Hablando de tendencias. Porque una cosa que no has dicho es que la tienda es una tienda online. Me parece que lo vamos a remarcar. Seguro. Es una tienda online. Esto es una pequeña selección de todas las que hay. Aquí hay 2 cerveceros nacionales y un cervecero extranjero. Y de hecho uno muy icónico para el mundo de la cerveza artesana como es Omnipollo. Y cuando ves que tantos cerveceros muy buenos, muy profesionales de Europa se están abriendo a producir cervezas sin alcohol, es porque hay una demanda muy clara dentro del público cervecero. Aquí está mi cerveza sin alcohol favorita. No te voy a decir cuál es. Un poco para no... Pero vamos a de momento a abrir una. Y luego hay 2 que no he probado, ¿eh? He probado 3 y hay 2 que no he probado. Ya te adelanto que esta, que es una Omnipollo, es una Soir, además, una cerveza con mucha fruta. Es una cerveza cero alcohol, además, no es una sin alcohol, no, es una 0,0 y es una cerveza de una calidad impresionante. Vale. Esa la vamos a dejar para la última de las que vamos a beber. Vale. Porque vamos a ver cómo no todas tienen las mismas características porque son estilos diferentes. Bueno, estas dos son las dos son West Coast. Esta es una tostada, en realidad es una Amber Ale, y esto es más bien una IPA. Y tienen un perfil muy agradable, muy definido. Son cervezas de muy buena calidad, donde si bien puedes percibir que el alcohol no está, porque no tiene su presencia en el gusto, en la textura o en la densidad en boca, no desmerece para nada la experiencia de beberlas. No es una cerveza industrial, no dejan esos sabores más astringentes o metálicos en boca. Son muy buenas cervezas y que está en disposición para que todo el mundo las pueda probar. Es verdad que en el sin alcohol, que es una tendencia, vamos a entrar luego en ello, pero lo que estoy viendo es que se están haciendo básicamente 2 estilos, que son IPAs, más tipo West Coast y Amber Ale, este tipo de cerveza Por eso tostada. he querido traer esta, porque es muy diferente a esa tendencia. Sí es verdad, porque los estilos lupulados tienen la virtud de mascarar la ausencia del alcohol. Nos dan un estímulo diferente que al no estar el alcohol, una cerveza como podría ser una Pilsner o una Lager estilo checo o alemán, cuando le falta el alcohol hay una percepción diferente. Pero sobre todo porque la experiencia creo que se empeora. La falta de alcohol lo que hace es que los aromáticos o el carbónico, la falta de proteína que tiene también el mosto de fondo, hace que la cerveza parezca más aguada, más ligera. Eso repercute que la experiencia es un poco más tibia, más liviana. Entonces las cervezas que tienen un perfil más aromático consiguen, digamos, darnos un estímulo diferente y compensar esa ausencia. No llenan tanto el trago, pero por lo menos estimulan el aroma y el gusto. ¿Y por cuál empezamos? No hay que beberlas todas, ¿eh? Pero vamos a abrirnos una para ir así mojando el gaznate, que si no, nos Como tenemos 2 West Coast, yo creo que esta es tu preferida, porque hemos echado el ojo así un poco por un lado. Vamos a ver si ha acertado o no. No, yo no te lo voy a decir después, porque, claro, venga, sí. Real, la de Gross no la he probado y esta no la he probado.
Y esta es que no me acuerdo, si te soy sincero, esta la probé, recuerdo hasta dónde la probé, pero no la recuerdo cómo es. Esta es una West Coast de Basquelan, que ha hecho una línea en formato de 33. Es muy potente de aroma, es muy herbal, muy pinosa. Hay ciertos rasgos también ahí en el fondo de resina, muy tibia. Yo es que siempre que bebo una sin alcohol, que cada vez lo hago más, es real que siempre dices, vale, está guay, pero se nota que no tiene alcohol. Hay algo ahí que dices, es una sin alcohol. En las tostadas es muy fácil, por el dulzor, y es que en esta, te digo que es mi favorita porque en este caso fue donde dije, hacías, no lo noto. Está bien hecha. Y eso me gustó mucho. Será el enmascaramiento del lúpulo, lo que quieras, pero al final estamos hablando de que queremos algo que nos gusta al paladar y que... Entonces dije, jope, es que a mí me da igual cómo esté hecha esta cerveza. Creo que las virtudes que tiene es que está muy bien de carbónico, no es excesivo, que muchas cervezas sin alcohol tienen un exceso de carbónico, llenan la barriga, inundan el trago, entonces no es demasiado crujiente en boca y muchos aromas pasan desapercibidos. Pero esta está muy bien medida en cuanto a carbónico. Los cítricos y el pino están muy presentes tanto en la boca como en el aroma, lo que la hace muy refrescante. Y aunque sí que notas ahí al final del trago, cuando pasa, digamos, del ganate a la garganta, que es ligera de cuerpo, para nada es desagradable, no hay astringencia, ningún resto de sensación de suciedad o de artificialidad. Y sí que apetece volver a darle un trago con mucha facilidad. Además reconoces el estilo, es una West Coast. Y lo reconoces. Eso no hay nada... Pues vamos a empezar, vamos a volver a la sin alcohol seguro, pero de momento vamos a empezar preguntándote si tiene sentido abrir una tienda de cerveza en el 2026, una tienda online en este caso. Tiene sentido. Los números o el estudio de mercado que yo hice hace un año y medio, me dicen que sí. Porque en los últimos años en España ha habido una contracción de la oferta. Pero en cambio la demanda ha seguido creciendo. ¿En qué me baso para decir esto? Hay movimientos empresariales, como por ejemplo que Basquelan ahora está en copropiedad con Estrella de Galicia, o que el Grupo Pascual acaba de comprar, eso es, que están especializados en cervezas sin alcohol. Y hay otros movimientos por ahí que dicen que en realidad no es un problema, la cerveza artesana no es un mal producto, es un producto que ya está consolidado, ha madurado muy deprisa, porque el mercado español no es muy grande. La demanda ha madurado muy deprisa y la oferta también, a marchas forzadas. Ha habido una pequeña selección, una selección natural, donde se ha quedado, no los mejores, pero se han quedado los que tenían un buen proyecto empresarial. Y además, por decir, el 100% de ellos hacen muy buena cerveza. Se ha reajustado el mercado. Eso es. Había cervezas que no tenían la calidad que la gente esperaba o que no tenían un proyecto empresarial por detrás que les diera esa solidez. También en estas selecciones del capitalismo hay una parte de injusticia. Había gente que tenía un buen producto, que tenía un buen mercado y han pasado otras circunstancias y ya no están aquí. Lo cual lo lamentamos, porque había muy buenas cervezas por ahí que ahora ya no podemos disfrutar. Sobre todo la cuarentena hizo una limpia natural. Eso es. Creo que además lo que ha pasado es eso. Cuando pasamos la cuarentena del COVID, muchos proyectos entraron en números rojos, unos más profundos que otros. Y hay muchos proyectos que han intentado sobrevivir estos últimos años, pero luego llegaron otras circunstancias, la guerra, la inflación, y se los ha llevado por delante. Sí, el encarecimiento de las materias primas. Exacto. Entonces, ahora hay una oferta mucho más madura de un producto muy bueno, muy estable. Eso es un aspecto muy importante. Había una cierta volatilidad en algunas marcas, que había demasiada diferencia entre lotes. Y eso al público no le gusta. Ya hablaremos después cómo ha evolucionado también el público, si no. Pero al final, cuando tú compras una marca, un estilo, necesitas que esté ahí lo que esperas también. Una cosa es cuando quieres descubrir cosas nuevas y aún así la calidad de ese producto va a determinar si repites o no repites el estilo a la larga. Entonces ahora hay muy buena oferta en cuanto a estilos, muy buena calidad y además mucha constancia en esa calidad, que es muy bueno.
y el público cervecero tiene mucha más cultura de la que tenía hace 5 años. En España hemos forzado el ritmo terriblemente en ese sentido. Y aunque hay gente que se va incorporando, como es lógico, los que ya llevan más tiempo siendo consumidores de cerveza tienen muy claro lo que no quieren. Ya no están los más cerveceros, los que peinamos más la barba que el resto de la cabeza, ya sabemos qué cosas no queremos. O dependiendo del momento del año, qué es lo que nos apetece. Es más difícil, por ejemplo, ahora en verano vender una porter o una stout. Igual de difícil que es vender una sour en invierno. Claro. Es muy cierto lo que dices de la continuidad del producto, ya no solo porque el consumidor medio lo prefiera, o sea, cuando tú vas a beber una cerveza industrial, normalmente la bebes, la tuya, que es la que te gusta y la que siempre está así. En el caso de la artesana, muchas veces esto resulta pues o más caro o tal vez no sé exactamente cuál es el fallo. Es real que ahora mismo, si, por ejemplo, si yo quiero esta cerveza porque es mi favorita sin alcohol, esta es la que quiero cuando venga mañana y yo no soy público no especializado. Quiero decir, ya no soy un primerizo, por decirlo así, soy un público friki. O, por ejemplo, se me ocurre el caso, estacionalmente hablando, como tú lo has dicho, cada invierno tú te vas a buscar tu Auba Tobarik, por ejemplo. Por decir una, ¿no? ¿Estás esperando el otoño para tomar la Marzen? Claro, ¿sabes? Estás ahí diciendo... Y quieres esa cerveza, por lo cual sí que es importante. Sí que me parece también interesante por qué la has elegido ser online y por qué no, por ejemplo, abrir en una ciudad como es Oviedo, que es una ciudad con cierto turismo, una tienda a pie de calle. Creo que entonces tenemos que dar un paso atrás y contar un poco qué es Corona de Espuma o la historia que tiene para llegar hasta aquí. Entonces creo que eso lo explicará. Vamos. Yo, como todos los que nos acercamos a la cerveza artesana, la descubrimos por accidente. Alguien te ofrece la primera, te la encuentras al abrir la nevera que estás visitando a tu madre. No sé, esas cosas. Sí, o vas a una feria y no sabías dónde te has metido. Y si alguno no ha sido así, que me lo diga, porque es verdad que todo el mundo es como, no, en un viaje, pues probé algo, se me ocurrió un colega. Me gustaría saber cuál fue el primer colega. El colega primerizo que probó la primera sin... Yo puedo decirte cuál fue mi primera experiencia. Fue una cerveza asturiana, ya no la hacen, no voy a decir la marca, pero fue una experiencia espantosa. Pero espantosa en todos los sentidos. Porque fue como comerse una chuleta vasca triturada. Una sensación de pesadez, densidad, un trago con una textura no muy agradable, no muy homogénea. O sea, no era una buena cerveza. Y luego la digestión de aquella cerveza fue terrible. Fermentaste, ¿no? Segunda fermentación. Terrible. Envejeció dentro de mí. Tardé en volver a probar otra. Entonces, por experiencias personales, fueron pasando otras cosas hasta que volví a estar delante de una cerveza artesana. Y fue la Cibeles, aquí en Madrid. Vaya, David Castro. Eso es, empecé a verla por bares. Entonces, vaya, una cerveza de Madrid, la Cibeles, con agua de Madrid. El mejor agua del mundo. No hay ninguna duda. No sé por qué cuando nos vais de vacaciones no os la lleváis también. Es la tía pregunta, ¿tú reconoces un madrileño cuando llegas a un sitio y dices, pero el agua de aquí se puede beber? Y dices, vale, es madrileño, claramente. Bueno, salud por los madrileños y por el agua de Madrid. Bueno. Entonces, la volví a probar. Probé su rubia, me gustó mucho. Probé su cerveza de castañas, también me gustó mucho. Estoy hablando de mucho antes de que a Cibeles la comprara aquel grupo Innomine. Los verdes, ¿no? Estos de la estrella. Menos mal que ha vuelto a cambiar y que ahora estamos hablando de otra cosa. Entonces me gustaron mucho. Y empecé a encontrármela en algunos supermercados. Probé su negra. Hay que ver que las cervezas las llaman por algún añadido o por el color que tienen. Entonces todavía no sabía lo que eran los estilos realmente. A partir de ahí pues empecé a probar otras cervezas artesanas y ya se disparó el ansia por conocer este mundo y la cultura que tiene asociada. Y en muy poco tiempo, 2-3 años así de beber cerveza artesana, me pareció muy interesante la idea de abrir una tienda online. ¿Por qué una tienda online? Porque yo soy diseñador y ya tenía un trabajo como diseñador en ese momento. Así que lo de estar físicamente en un lugar no me parecía ni muy rentable ni muy buena idea en ese momento.
Esto ocurre mientras yo soy de Oviedo, soy de Asturias, pero llevaba ya entonces viviendo unos 15 años en Madrid. Así que me pareció una buena idea porque además como diseñador era muy fácil para mí montar una tienda online, montar una marca porque es parte de mi trabajo, de mi experiencia y ya tenía conocimiento de cómo se montaba una tienda online, diseñarlas y ponerla a funcionar. Siempre hay de la teoría a la práctica, siempre hay un camino que recorrer. Entonces probé a abrirla y empecé a vender cerveza de esa manera. Además de esa manera empecé a tener contacto con cerveceros y con distribuidores. Y fui descubriendo muchas más cosas. Aparecen los estilos, aparece la historia de la cerveza Claro. y también la idiosincrasia y la parte humana dentro del sector de la cerveza artesana en España. También el mundo clásico, porque es verdad que los que venimos del craft, el mundo clásico lo hemos olvidado. Yo Y cuando tardé, empiezas a descubrirlo dices, pero si es que esto es la esencia, aquí está todo lo bueno. esa es una parte del viaje cervecero que todo aficionado a la cerveza tiene que hacer. Ujú. Verás que en mi discurso no hablo mucho de cerveza artesana. Creo que en España ese concepto está muy manoseado y ahora mismo está un poco quemado, sobre todo por el mal uso que hacen las industriales, los grandes grupos, y de lo que yo quiero hablar es de cerveza de calidad, de cerveza de la buena. Ujú. Y ahí hay cerveza artesana, claro que sí, y también hay otra cerveza que no es esa cerveza industrial de una lager internacional, Ujú. es donde está la historia de la cerveza. Que podríamos llamarla como cerveza premium también, tal Sí, vez. importación, ¿no? Eso También todo es. esto. Si bien la primera vez que monté Corona Espuma estaba orientada a vender cerveza artesana, los clásicos no tenían mucha presencia y yo tenía un déficit enorme de conocimiento en ese lado. Entonces fui aprendiendo a la vez que fui bebiendo. Descubres, descubres que es una cerveza ahumada, descubres que es una cerveza salada, que es una cerveza ácida. Descubres cómo interviene el agua, no solo la calidad, sino el perfil del agua. A los cerveceros les encanta hablar de agua. Pero es que es una frica, es que es increíble. Yo no soy cervecero, pero a mí lo de la mineralización del agua Lo para sabes. conseguir una El gose, perfil, por sí. ejemplo, digo, ¿pero esto? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero si es agua, ¿no? Es que el 90 y pico% de la cerveza es agua. Pues toda la razón. O sea, de hecho, bueno, luego te cuento una No le da anécdota. color, no le da sabor, No, no, pero no. sin ella no tendríamos Nada, ninguno de nada, los nada. Te estilos. iba a decir que luego te la cuento, pero te la puedo contar ya. Es que no quiero adelantar nada, pero esto te lo puedo contar sin adelantar una cosa. Es que hicimos una cerveza hace poco, un amigo y yo, y yo le veía al tío echar polvitos al agua de Madrid. Decía, ¿qué es esto? Decía, es que tengo que mineralizarla porque el agua de aquí es muy pura, no sé qué, tiene... Tiene muy poco contenido de sal, Sí. sí, es muy neutra en ese sentido, entonces no define. Viene muy bien, por ejemplo, para hacer lagers alemanas, Ujú. para pilsners checas, donde el agua es importante como en cualquier otro estilo, pero no define tanto, deja que las maltas y los lúpulos se expresen. Claro, pero una gose, por ejemplo, que es pura mineralidad y salinidad. Es, ahí- en el viaje del cervecero, hacer esos descubrimientos es probablemente lo que hace, si los disfrutas, que sigas metiendo la cabeza en la historia de la cerveza. Sí. Porque es sorprendente, realmente. O sea, durante tantos tiempos que fuera una cerveza de un solo color, de un solo sabor, de un solo perfil, que solo cambiara el color del envase o de la etiqueta y que le pusiéramos o casera o gaseosa, o limón o naranja, o la bebiéramos sola, y eso era todo lo que teníamos. O sea, No, no. fíjate con lo que... Y ahora aquí hablando de agua, ¿sabes? Bueno, es que lo mejor son los bichos, las levaduras. Eso sí que los bread, todas esas ahí sí que hay un mundo increíble. Pero estamos hablando de la primera vez Eso que es. abriste Corona de Hay una Espuma. primera vez porque hay una segunda vez. Claro. Claro, eso es. Entonces, el proyecto estuvo en marcha unos 3 años. Era como lo que llaman los anglosajones un side project. ¿No? Yo tenía mi propio trabajo y a la vez tenía este otro. Ujú. En ese proceso yo ponía en marcha y a prueba todos los conocimientos que tenía como diseñador para hacer que aquello funcionara y además como cervecero aficionado o bebedor de cerveza, no cervecero, o bebedor de cerveza iba descubriendo qué es lo que había. Entonces, esa primera fase de Corona de Espuma es una fase que está dedicada al descubrimiento y a la cerveza artesana. No hay casi presencia de clásicos y a eso llego más tarde. ¿Y en qué momento decides añadir estos... O sea, ¿cuál es la razón por la que añades estos clásicos?
estamos hablando de hace aproximadamente, cuando la abrí, Corona de Espuma, hace unos 6 años, 5 o 6 años. Sí, eso es. Y estuvo en marcha hasta 2024, marzo. Em, Aproximadamente un año antes es cuando yo empiezo a introducir cervezas de estilos clásicos, sobre todo de perfil belga, y lo que ocurre es que yo no tenía realmente conocimiento de ese producto, de esas cerveceras, de esa parte de historia, de esos estilos. Con unos aciertas y con otros no, pero todo es un proceso de descubrimiento. Cuando llega 2024, digamos que se suman una serie de circunstancias personales y profesionales que me hacen replantearme cómo estoy viviendo y dónde, y decido que ya no quiero seguir viviendo en Madrid, que quiero volver a Asturias, y en ese proceso decido cerrar Corona de Espuma o pararla. Bueno, una razón, bueno, creo que lo he explicado, por qué el proyecto es online y no físico. Porque yo tenía otro trabajo. Entonces, cuando todo eso ocurre, cierro Corona de Espuma y me traslado a vivir a Asturias. Los 2 últimos años los he dedicado, digamos, a encontrar paz interior y a encontrarme a mí mismo, y a la vez a mejorar mi conocimiento de la historia de la cerveza. Me he formado como sumiller de cerveza, con la gente de Sabir, que es muy potente, eh, y, Referencia. y me hacen en ese máster de sumiller de cerveza. Luego he hecho otras formaciones también especializadas en sumillería de cerveza, pero esta es la primera. Y ahí es donde descubro realmente lo que es los estilos y la historia de la cerveza. Y ahí pruebo mi primera Ghost original. Pruebo muchos estilos de los que había oído, pero no me había atrevido a probar yo solo, y en el intercambio con todas las personas de ese grupo, de esa edición del curso, descubres, o yo descubro, la profundidad de conocimiento y de experiencia que tienen las cervezas de calidad, ya sean artesanas, ya sean premium, ya sean clásicos, y empiezo a plantearme reabrir Corona de Espuma, pero con un perfil diferente, ligeramente diferente. Y ahí es cuando decido que de lo que quiero hablar es de cerveza de calidad. Están las cervezas artesanas y también están todos esos clásicos europeos que tanto me costaba descubrir, y creo que a la mayoría nos cuesta. Esto creo que ocurre por cómo es el sector en España y cómo es también la demanda. Y creo que ahí el sector tiene que tomar protagonismo y tiene que ejercer cierta autoridad, no imponiendo, sino explicando. Hay que contarle a la gente que le gusta la cerveza, pues la historia que hay en la cerveza. Y por qué tenemos, entre estas 5 cervezas, tenemos 4 estilos diferentes. Porque el agua es importante. Pero hay un aspecto que me parece muy interesante, que es el maridaje. El maridaje es la estrategia, la puerta, la llave para abrir la puerta y convencer a mucha más gente de que pruebe cerveza Ahí está. diferente. Cuando la comprenden y la degustan en el entorno gastronómico, en esa experiencia gastronómica, vaya, sí que cambia la experiencia de verdad. Y cambia sobre todo también cómo reaccionan ante la experiencia. Les resulta mucho más tangible. Porque hablar de una Porter, de una Russian Imperial Stout, o de hablar de una cerveza ácida, una Soir, esta además es una smoothie, lo que significa que tiene textura, tiene cuerpo, tiene muchas cosas aquí. Es muy chocante cuando la abres y te cae casi un puré de un color rojizo, llamativo y brillante, y lo primero que piensas es: esto no es cerveza, esta cerveza está estropeada. Claro. No, esto es una cosa que tú no has probado y que vas a descubrir ahora. Y cuando la cerveza se asocia a la comida, a la gastronomía, la gente disfruta y aprende. Y eso les genera un recuerdo mucho más positivo. Es que además se les ve en los ojos. Quiero decir, yo muchas veces he hecho algunas catas y tú ves que si tú hablas de cerveza, eres un friki. En algún momento se cansan, eres un pesado. Pero en el momento en el que empiezas a introducir comida, cosas que también son cercanas, ¿no? Al consumidor, a la persona que está escuchando, retienen la atención, lo experimentan, sobre todo, estas son cosas muy experimentales, y es que de repente haces tú, ¿pero esto?
Joder, yo es que recuerdo una cata que hice para mi familia y amigos, o sea, literal, rollo además que creo que fue como la tercera, pues eso, allegados, de vamos a ir probando esto, estoy haciendo un curso, yo también estaba haciendo un curso de cata y maridaje y quería probar. Y recuerdo que hubo uno que todo el mundo se cayó y ahora todos los años me dicen, oye, haz esto. Que era una Bernardinus con una cosa que hice con cecina y no sé qué, alucinante. Y automáticamente cambia todo. Ya no eres un friki hablando de cerveza, ahora ellos están disfrutando de un producto, le echan valor al producto y ahora cada vez que vienes con una cerveza nueva dicen, a ver, ¿qué es eso? Tráemelo. Lo Que que, lo te que lo se va a, piden ellos. claro, lo que se va a conseguir con eso es que la gente cuando vaya a un restaurante Michelin, estrella, solete, como quieras, y solo le ofrezca una cerveza industrial, se pregunte si realmente merece la pena pagar lo que te piden por comer allí o cenar, cuando la cerveza que te están ofreciendo es tan mediocre. Es lo único que es mediocre de muchos restaurantes. Ya pagan por estar allí, como pagan para estar en muchas de las terrazas que vemos, o para aparecer patrocinando eventos supuestamente culturales, etcétera, etcétera. No creo que las cervezas industriales sean ningún veneno ni ningún peligro. Y tienen un momento de consumo que es muy aceptable. Y tienen un público que tiene derecho a elegir esa cerveza. Eso quiero que sea muy claro. Sí, No, claro, a todos nos no estamos hablando gusta. de que nadie tenga que beberse una cerveza que no le guste. Para Ujú. nada. Las opciones están ahí para disfrutarlas. Lo que no nos pueden decir es que eso es la única cerveza que podemos beber. Y cuando te vas a un restaurante o vas a un chiringuito, a donde tú quieras, o para hacerte la paella los domingos, ¿por qué no vas a disfrutar también con la paella y con la cerveza? ¿Por qué no vas a pedirle a la cerveza que te dé más cosas que simplemente refrescarte el gaznate? Claro. Andrew Dugals me dijo muy sabiamente cuando fui allí al restaurante este Cabrio, que es increíble el restaurante, es una Sí, lo he degustación. visitado, sí. Dijo, hay muchos sitios buenos, pero la cerveza es mala, el café es malo, el pan es malo. Entonces, Dices, ¿entonces? Claro, o sea, lo importante que es en España el pan, el café ya está viniendo de especialidad. Y la cerveza, joder, una cerveza siempre es la misma. Es verdad, ¿dónde está eso? Te estás currando un producto increíble, un guisante en lágrima con un lenguado pasado por la parrilla, o sea, cosas increíbles, pero luego un café de mierda, quemado, torrefacto de este horroroso, el pan que le has comprado a, bueno, no sé, el pan más barato, porque tampoco, o que está refrigerado y luego lo cocinan claro. esa Por mañana. otro lado, también decir que, claro, hasta qué punto todo esto de especialidad es más caro, hasta qué punto eres capaz de pagarlo. El lenguaje es una gran herramienta y también es un peligro. Entonces, igual que yo ahora no quiero hablar de cerveza artesana, solo quiero hablar de cerveza de calidad, tampoco quiero caer en la trampa de la especialidad. Ujú. Porque no estoy hablando de especialidad, estoy hablando de calidad. Entonces, lo que quiero es un buen producto, un producto que esté acorde con el resto de lo que he venido a probar. Quiero la misma calidad en todos los productos que me vas a ofrecer. No me pidas 30 o 40 euros por una chuleta y me pongas una cerveza que tengo que beberme a 3 grados, porque si no es desagradable. Que el café no, que es el final de la comida y el comienzo de la sobremesa, que es todo un deporte en España, Sí, no me eso es puedes decir que el cultura. café no va a ser agradable, ni aromático, y que va a tener una acidez excesiva. No, eso no puede ser. Que el pan no me acompaña a nada de lo que voy a comer. Entonces, ¿dónde está la experiencia gastronómica de la que tanto se habla de la gastronomía española? No, Ujú. no podemos dejar que eso ocurra. Entonces, si hay que empujar la calidad del pan, la calidad del vino, la calidad de los licores, la calidad del café, habrá que hacer lo mismo con la cerveza. Pues ya sé por qué te fuiste de Oviedo, porque por Madrid solo darte una vuelta ya ves café de especialidad, pan de especialidad, panaderías. Si me Eso dan a mí a también, decir eso hace 3 años pasa en que todas invertir en partes. panaderías ibas a recoger estos frutos, ostras, las panaderías es increíble, el boom de panaderías, bueno, bakeries, ¿no? Que para Bueno. darle calidad a algo no tienes que hacerlo mejor, tienes que hablar en inglés, parece también que... Sí, pero nadie es maestro de nada. Mm, Antes, cuando había un obrador de pan, eran maestros panaderos y te decían desde cuándo. mm. Ahora todo el mundo es experto en fermentaciones, es experto en... pero no son maestros de nada. Pero bueno, creo que la trampa a veces es que el lenguaje nos arrastre o que el marketing nos arrastre una discusión que no hay que hacer. Mm. Por eso no creo que la cerveza industrial, la cerveza artesana o la cerveza de calidad estén enfrentadas. Son productos dentro de la misma gama de productos, pero son diferentes. Pueden tener consumos diferentes o pueden tener públicos diferentes, pero no son el mismo producto.
realmente. Entonces, en España la gastronomía es, ¿cómo decirlo? Es como el té en Inglaterra. Es decir, es un hábito social. Por ejemplo, en Asturias la gente no dedica el 90% de su tiempo libre a experiencias gastronómicas. No solo en Asturias, en el norte, en muchos sitios. Aquí en Madrid es eso. El café es algo muy, muy importante. En vaso de Y caña. eso es. Y hay que Lo más cuidar. importante es eso. Hay que cuidar esos productos. Sí. Y porque la experiencia gastronómica tiene que ser equilibrada en ese sentido. Ofréceme productos de calidad, pero todos los productos de una calidad similar. Sí. Y ahí, para dar esa respuesta, está la cerveza de buena calidad. Para contradecirme por primera vez hoy, soy muy fan del café especialidad, pero vamos a hablar de café. A mí me gusta el buen café. Sí, vale, perfecto. Voy a empezar a hablar del buen café a partir de ahora. Y ya que hablamos de estos gustos, de este consumidor, ¿no?, que da tanto valor a la gastronomía, el consumidor, específicamente de cerveza, ¿cómo ha cambiado? Tú, desde lo que vendías antes, los datos que tienes, con todo lo que has vendido antes, con todo lo que estás vendiendo ahora, ¿cómo ha cambiado el gusto del consumidor? Creo que ha cambiado como he cambiado yo, precisamente. Lo que antes te comentaba de que en España la demanda ha cambiado, ha madurado a marchas forzadas, la oferta también ha madurado de esa manera, y ha cambiado porque la gente quiere saber de cerveza. ¿A qué me agarro para justificar esto? No importa dónde haga una feria de cerveza, en lo alto de una montaña, en lo más hondo de un valle. En España, todas las ferias de cerveza están repletas de gente. Y la mayoría no tiene ni idea a qué ha ido. Va, pues porque es el plan del domingo, del fin de semana, es la fiesta del pueblo, lo que sea. Pero hay ferias de cerveza por todos lados. Y en todos lados están funcionando estupendamente. Eso quiere decir que la gente ya no se queda solo con la idea de la cerveza rubia refrescante que tanto conocemos, sino que hay algo más interesante, que lo justifica hasta el punto de dedicar una tarde, una mañana a ir a una feria de cerveza, artesana o no, pero a ir a una feria de cerveza. Y aunque muchos no saben por qué están allí, sí que tienen curiosidad. Y esas personas hace 5 años no tenían ni idea de que había más cervezas que la rubia. Bueno, vale, habían oído hablar de la tostada. Y alguna vez habían visto una negra. No una doble cerveza malta. Negra. Bueno, sí, o triple lúpulo, cosas así. Esas cosas. Pero esos mensajes son siempre muy confusos. Pero entonces, el primer argumento es, todas las ferias de cerveza, todos los eventos que tienen que ver con eso, funcionan y funcionan bien porque tienen gastronomía juntas como oferta. Y otro es que las grandes cerveceras, los grupos cerveceros, no solo los españoles, sino los de todo el mundo occidental, se han tenido que mover y reajustarse. ¿Quién le iba a decir a Mau, hace 10 años, que iba a tener que hacer algo más que una clásica o una 5 estrellas? Ahora Mau tiene un portfolio de cervezas que no solo es cambiar la marca y el color de la botella, ha tenido que hacer muchas más cervezas y algunas las está haciendo muy, muy bien. Algunas de su gama de maestra, como su Dunkel, es una cerveza de muy buena calidad. Más de lo que ellos creen, supongo. Pero Bueno, esta generalmente tiene métodos cerveceros potentes. Sí, pero al final deciden los de negocio, deciden los de marketing. Eso. No tengo ninguna duda que hay gente con conocimiento para hacer buena cerveza allí dentro. Otra cosa es que les dejen hacerla. Pero eso, la demanda ha aumentado y una demanda con curiosidad, no con conocimiento todavía, pero sí con curiosidad. Y otro es que los grandes cerveceros han tenido que moverse, han tenido que ofrecer más producto y han tenido que reajustar su posición y su discurso. La cerveza ya no es simplemente la bebida para estar alegre, para la fiesta, para disfrutar, para compartir. Ahora la cerveza es muchas más cosas. Y ellos han sido los primeros en darse cuenta del valor gastronómico de la cerveza. Por eso, por ejemplo, Dan creó Inédit con Ferran Adrià, entre otras cosas. Hay una asociación de marcas, un co-branding que les da prestigio mutuo, pero han creado una cerveza que es gastronómica. Esa es la intención. Si llega a ser de esa calidad de experiencia o no, eso es algo que podemos discutir en otro momento. Pero Sí, han tenido que crear el producto. Mira, Alhambra.
O sea, una Eso gama de es. cervezas gastronómicas brutal. Exactamente. O la gente de Estrella de Galicia, Estrella Galicia, que ha hecho locuras estos últimos Ujú. años. Ya no solo hacen cervezas diferentes, es que han hecho cosas con percebes, han hecho cosas con Cumplimiento pimientos del de padrón. Padrón. Y te puedo asegurar, porque he probado varias de ellas, estaban muy bien hechas y era sorprendentemente lo que decía la etiqueta. Que es, justo también era el fallo. No, bueno, si conoces el estilo Oyster Stout, es una stout Sí, que se hace con agua sí, sí. Claro, que que es una cerveza extraída stout, claro. de ostras. Sí. Entonces, aunque no he tenido la valentía de probarlas todavía. Ay, pues, ¿hay alguna? ¿La Cibeles? Sacó una. Sí, Sí, eso no Cibeles lo sacó sabía, no una. me he cruzado con ello. Pero bueno, pero no mentían. Las etiquetas de las cervezas de Estrella de Galicia eran lo que decían. Sí, La de Padrón picaba y tenía un gusto herbal muy interesante. sí. La de Percebes sabía a ese aroma, a ese gusto a mar intensamente. Entonces, ¿eso por qué es? Es porque hay gente por ahí que cuando va al lineal de los supermercados Ujú. dice, yo no quiero nada de esto. O me llevo dos de estas y me aburro, me canso, estoy siempre explorando por ahí. Y ese es el que anda los domingos ofreciendo cervezas rarísimas a sus amigos, a Claro. sus familiares. Yo lo veo más como el que dice, voy a probar algo más, algo de esto, ¿no? Pero Vas está al ahí, supermercado y dices, ¿esto qué será? pero está ahí detrás, esa curiosidad. Eh, no quedarte, bueno, hoy me siento especial, me veo una Paulaner. Claro, tampoco me estás dando muchas más opciones aquí. Me salgo del centeno, me voy al trigo. Pero no sé lo que estoy bebiendo, porque el lineal no te explica nada. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar la cerveza de la gastronomía o incluirla en la experiencia gastronómica y hay que contar lo que es la cerveza, de dónde viene y por qué hay tantas cervezas diferentes. Yo recuerdo cuando empecé en esto y me empecé a dar cuenta también de que había más cervezas, que lo más delicioso del mundo era una Quack o una Triple Carmeliet, ¿sabes? Que son, Uf. claro, que son cosas que pruebo ahora y bueno, el paladar pues me ha evolucionado. No voy a decir que sean malas cervezas, porque a mí la Quack me sigue gustando. La Triple Ujú. Carmeliet ya me convence un poco menos, pero eran cervezas que eran increíbles. Eran cervezas de iniciación, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la nueva cerveza de iniciación? ¿Cuál es la nueva cerveza? Es la cerveza asequible, es la cerveza que te encuentras con facilidad. A mí no me gusta hablar de iniciación, me gusta hablar de descubrimiento. ¿Con qué cerveza se descubre El a un mundo de la, nuevo friki de la cerveza? Pues eso, la cerveza asequible, la que te encuentras en el lineal, la que un pariente, un amigo un día te descubre. O sea, no hay una intención clara. Eso es lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la primera experiencia que tienes con la cerveza artesana? Pues es un accidente, es una coincidencia, es una aventura. No sabes dónde te has metido. Esa es la de descubrimiento. Entonces, en relación a esa experiencia, puedes ir profundizando más o menos. Por mi experiencia, creo que hay tres estados en la evolución del bebedor de cerveza o de la Ujú. persona bebedora de cerveza, que busca la calidad y una experiencia de mayor intensidad y profundidad. Ahí está la parte de descubrimiento, esa primera. ¿Qué es lo que ocurre? No tienes ni idea de dónde te has metido, no tienes ni idea de qué son los estilos. Para nada sabes por qué el agua es tan importante. Y no tienes ni idea de cómo conjugar esos estilos con tu vida o con tu ocio o con la gastronomía. Ujú. Entonces ocurren cosas muy dispares. Unas pueden ser muy buenas, otras pueden ser chocantes o incluso negativas. Porque no, llegar a casa y tener en la nevera una cerveza de 12 grados, como puede ser una quadruple o puede ser una Russian Imperial Stout, Ujú. no, tal vez no sea el momento para el consumo. Y si tienes hijos y además te toca hacer la cena, pues a lo mejor no es el momento para disfrutarla. Claro, es como Pero en te ese pones a momento, empanar filetes para los pero en niños. cambio una cerveza sin alcohol, de un perfil aromático, refrescante, es una cerveza que te tomas rápidamente, muy fácil, te acompaña, no te va a influir porque no tiene alcohol de ninguna manera, no la vas a poder, no te vas a frustrar porque no la puedes disfrutar, porque tiene un momento diferente de consumo. Entonces, una vez que pasas esa primera fase de descubrimiento, ya empiezas a encontrar cosas que no te gustan y cosas que sí. Entonces es cuando se forma ese criterio. Además, encuentras otras personas, te vas encontrando con gente por el camino, pues porque entras en cervecerías que no conocías, porque hay una feria de cerveza en el pueblo donde estás Ujú. de vacaciones y dices, anda, pues vámonos para allá. Bueno, descubres que hay cervecerías, de hecho.
Esa es otra, No ¿verdad? bares, cervecerías, específicamente. Eso es, no sitios que tienen cerveza. Gente que se dedica a vender cerveza. Y además que le gusta hablar de la cerveza, ¿eh? Sí, Hay sitios donde hay que ir para tomar nota de lo que saben. Entonces ese proceso de descubrimiento te lleva, si sigues avanzando, te lleva a una segunda, que es la de la exploración. En esa segunda fase ya tienes ciertos conocimientos, ya reconoces algo de lenguaje, porque cuando yo recuerdo las primeras veces en una cervecería, la pizarra, la pantalla, con los grifos, todas esas iniciales, DDH, solo DH, NZ, que se ve mucho ahora. TIPA, SIPA, IPA, DIPA, GESI, IPA, ¿de qué estamos hablando? De lo poco que yo he ido conociendo hasta este punto, sé lo que es una cerveza lager, una stout, puedo saber lo que es una tostada, que puede ser una amber ale, puede ser una marzen, pero no las acabo de distinguir del todo, ni no sé por qué se llaman diferente. Entonces, frente a todas esas siglas, no sé qué estoy bebiendo, o una SB, que puede ser una de las mejores cervezas que uno puede beber. ¿Una SP? Extra Special Bitter. Por Ok, ejemplo, ok. London's Pride, de Fuller's, Sí. o Bishop Finger de... Está volviendo el bitter además ahora. Yo la tengo en la Está tienda volviendo online. el Esas bitter cervezas están muy fuerte ahora, en la tienda en Corona de Espuma. que era un Punto estilo es. completamente olvidado. Es una cerveza Y versátil, es una cerveza de poco contenido alcohólico, es una cerveza muy gustosa de beber y de acompañar fácilmente con la gastronomía en España. es la tostada que te piden los que quieren una cerveza que no sea rubia, pero no saben de cerveza. Sí, pero tiene ese perfil inglés, es un estilo inglés, Seco. es seco y ligeramente amargo al final, Ujú. con ciertos tonos herbáceos o terrosos, y deja una pequeña astringencia que es muy agradable y que combina perfectamente con quesos suaves o quesos de maduración media, bueno, hasta donde quieras llegar, con encurtidos, con frituras. Es muy, muy versátil, es sabrosa, no es densa, no empalaga tampoco. Al ser un perfil inglés no tiene mucho carbónico, lo que significa que no va a llenar la barriga, y si la compras para consumir en casa, vienen botellas de medio litro. Claro, el estilo inglés en todos esos aspectos. Eso es, puedes perfectamente compartirla con tu pareja o con alguien, y las dos personas beben una media pinta muy, muy agradable y que pueden comer con muchas cosas diferentes. Y luego teníamos otro estado del cervecero, ¿no? Eso es, en esa exploración profundizas en la diferencia de los estilos y descubres qué realmente te gusta y qué ha estado muy bien probarlo, y aquí no tengo por qué volver porque hay muchas otras cosas que me gustan. Y empiezas a ver cómo funciona con la gastronomía. Y el tercer estado sería la conquista. Esto no quiere decir que te conviertas en un maestro de cervezas, pero ya tienes una idea muy, 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 muy clara de qué estás bebiendo. Ya tienes una cultura y una experiencia que te permite, en este momento, en este ser que soy yo y en estas circunstancias, esta es la cerveza que quiero. Y la voy a acompañar así. Y si alguien me pregunta, le puedo ayudar a descubrir también. Esa es una parte muy importante de esta fase. Eres divulgador. Eso puede surgir en la segunda, pero siempre hay el riesgo de equivocarte, porque estás en una fase más de iniciación. Pero en la conquista, esa persona que ha llegado a ese punto ya reconoce todas las siglas de la pizarra, ya sabe lo que es una cerveza checa, una cerveza alemana, ya sabe lo que es un lúpulo Saz, o que es un nugget, o que es un Sauvin. Ya lo sabe, ya los ha reconocido, ya los ha probado, y ya sabe lo que le apetece y lo que le va bien en ese momento. Y además disfruta contándolo y conversando con otros sobre ello. Y da mucho gusto cuando entras en una cervecería con algún amigo y te dicen, Víctor, ¿qué me bebo? ¿Qué me gusta? Y dicen, estás dando mi responsabilidad es muy grande de repente. ¿Qué me gusta, no? Entonces dicen, bueno, pues espero que esto. Y tú tienes ahí tu pequeña enciclopedia. Yo te he visto beber alguna vez algo negro, pues puede ser que te guste, no, pero es que esta era dulce, no, esta era más amarga, tal. Y dices, venga, pues pídete esta. Y aciertas. Y se da mucho gusto. ¿No les haces preguntas? Sí, alguna vez le digo, yo siempre empiezo diciendo, ¿te gusta el dulce? No, vale, descarto la mitad. ¿Te gusta esto? No, vale, y voy descartando. Estás en la conquista completamente, eso Entonces, es. eso, y es como cuando haces algo de comer y a la gente dice, qué rico, te da esa sensación como que tal vez sea algo así un poco de
Satisfacción. Sí, Sí. es una satisfacción de, mira, te he hecho feliz. O sea, Qué bien, estupendo. mi sabiduría te ha hecho feliz. Es que para eso disfrutar, para eso buscamos Sí. esas experiencias. Hay un puntito de vanidad también que tiene Bueno, pero que no tiene tiene. todo. Porque tú te estás como esforzando chef. en entender algo, en acumular un cierto conocimiento. Y la virtud no está solo en adquirirlo, sino en compartirlo. Y ese es el punto más interesante. Y entonces hay que ayudar a los demás a moverse hacia el disfrute. No hay que llevar a todo el mundo a ese punto de la conquista, ¿eh? No todo el mundo tiene por qué hacer todo el recorrido. Para nada. Tiene que colocarse donde estén más a gusto. Y lo que tenemos que hacer es acompañarles, ofrecerles. Yo normalmente la primera pregunta que les hago cuando me preguntan qué cerveza me tengo que beber es ¿cómo estás? Oh, emocionalmente. Sí. Porque el otro es todo muy racional. Y en la experiencia, en la búsqueda hedonista del placer, y de eso estamos aquí, y acábate eso para que abramos otra, Esto. lo que Perdón. quieras. En la búsqueda del placer, voy a abrir esta y hablamos de ella. Vale. En la búsqueda del placer, lo emocional es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, estoy estresado, estoy cansado. ¿Qué día más largo? ¿Qué semana? Ayer tuve un problemón. Pues vamos a buscar que esto sea un momento de relax, de tranquilidad, de disfrute. Pero no puedes entrar de golpe. No puedes cambiar esa emoción de forma intensa. Tienes que ayudar a que la persona vaya suavemente. Entonces, si viene alguien de buenas a primeras, si está tranquilo, feliz, si está contento, si está relajado, le puedes meter una cerveza que no lo conozca, dentro de los gustos que tú has ido seleccionando, dulce, salado, picante, una que no conozca, porque es lo interesante, poner a la gente frente a algo que no conoce y contárselo, porque cuando le cuentas qué es la cerveza y de dónde viene, mucho nerviosismo desaparece. Entonces, voy a ir aprovechando y voy sirviendo esta. Sí. Bueno, aquí tenemos un cervezón. zumo, mira, esto es para... El zumo de arándano es para la infección de orina, ¿no? Me dicen. Bueno, tiene antioxidantes, es muy bueno para esa parte, pero también es muy bueno para no envejecer triste. Salud. Salud. Ostras, huele... Fíjate. Láctica. Sí, pero huele un poco torrefacta. ¿Le encuentras ese torrefacto, sí, ese fondo? Sí. Pues de hecho me ha parecido muy sorprendente. ¿Pero torrefacto hasta el punto de galleta o de pan tostado? No, de corteza de pan, pero quemadito, ¿eh? Cuando se te está pasando ya la tostada. Yo creo que eso tiene que ver con la lactosa. Puede que ser. hay aquí. Por cómo potencia también, o cómo se junta o se adhiere o se mezcla con la fructosa de la fruta. Ostras, esto está bastante bueno, ¿eh? Es una maravilla. Ostras, cuidado con esto. Porque además tiene el trago súper sedosito. Y mira qué espuma. Sí. Y esto es sin alcohol. Madre mía. ¿Cómo está evolucionando el mundo? Omnipollo pléroma con frutos rojos, con lactosa. Y aquí no le echas de menos para nada el alcohol, porque la pulpa, el puré de la fruta, le da cuerpo, le da textura. Tiene un muy buen carbónico, genera una espuma preciosa de color rosáceo. El trago es ácido, refrescante, baja despacio después por la garganta. Aguanta mucho el sabor, muy Eso persistente. Ostras, sorprendidísimo estoy ahora mismo. Es muy, muy, muy buena. Es una cerveza estupenda. Sí. Y además tiene un cuerpo muy homogéneo, tiene un color rubí intenso. Mira la lágrima la lágrima, eso es en el sector del vino. La puntilla belga que deja. Cuando mueves en el vaso, tiene una cierta retención y como baja despacio. ¿Cómo se llamaba eso? El que te iba dejando las marcas. El encaje. O puntilla belga. El encaje. No, sí, belga lo llaman, sí. Encaje, lo decía yo, sí. Bueno, este estilo es un estilo muy novedoso, muy fuegos artificiales, como me gusta llamarla a mí. Pero ¿hay algún estilo clásico de toda la vida que haya quedado olvidado y que haya que recuperar? Que haya que recuperar no lo sé. En eso no me voy a atrever a decirlo. Pero hay muchos estilos que a lo mejor por circunstancias geográficas no disfrutamos. No es que no hayan... No es que no estén en producción, sino que de esos estilos alemanes o belgas
que no llegan aquí. Por ejemplo, la Blanche es una cerveza del norte de Francia, sur de Bélgica, es una cerveza pajiza de color, es una cerveza muy refrescante, muy crujiente en boca, es una cerveza muy agradable para aperitivo, por ejemplo, porque tiene un sabor muy suave, tiene una base de maltas centeno-trigo, tiene un muy buen cuerpo para ser una cerveza de ese tipo, es una cerveza muy interesante. O las cervezas con Gruit, que no, Bueno, hay varios experimentos por ahí. El otro día me explotó una, por ejemplo, en la cocina. pero hay cerveceras en Países Bajos y en Bélgica que producen únicamente cervezas con Gruit todavía, y algunas son muy, muy sabrosas. Es decir, no creo que haya estilos que estén olvidados. Si alguno no se fabrica ya es porque realmente no hay demanda, y creo que en eso hay justicia en el mercado. Si no hay público, no hay que hacerlo. Hay otros muy, muy buenos también. Creo que lo interesante es viajar con el concepto de experimentar, de conocer y moverse sobre todo por Europa, aunque la cerveza, por ejemplo, en América del Sur es todo un fenómeno también y no nos llega nada. Ojalá nos llegaran más de esas cervezas argentinas, por ejemplo, Sí. o chilenas u En el uruguayas sur de Chile hay una y cerveza. brasileñas. En el sur de Chile que estuve hace poco, hay unas cervezas ahí que yo decía, pero es que son todas buenas. ¿Mm? Hay una Un cervecera nivelazo por impresionante. pueblo, artesana, cada pueblo tiene la suya, algunos pueblos tienen hasta dos. La verdad que los pueblos están muy separados entre ellos. Y de unas calidades que yo quedé sorprendidísimo de la cerveza chilena, de verdad. A mis Entonces, dieces. no creo que haya estilos que haya que recuperar. Creo que si en algún momento, como le pasó a la Gose, que hubo un momento que prácticamente desapareció, y hasta 40 años después alguien no le dio la locura de volver a hacerla, y hasta aquí hemos llegado otra vez. O sea, la última cervecera Gose alemana cerró aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, años 50 me parece que fue. 50 o 60 del siglo pasado. Y hasta 30 o 40 años después que algún loco la descubrió en un libro, en Estados Unidos, descubrió en un libro un estilo que se llamaba así, con ese perfil, y empezó a hacerla y empezó a funcionar dentro de la ola del craft de hace 30 años en Estados Unidos, y aquí las tenemos, y en todos lados hay una Ghost. Sí. Lo que no hay es esa Ghost clásica, no hay esa Ghost tan ortodoxa, hay cosas como esta. Bueno, no se conoce realmente, al final es una receta de libro. Es muy difícil. En Claro. Europa hay muy pocas que las hagan, y la fabricación es tan reducida que no llega a sitios como España. Es complicado. Pero cosas hay muchas muy, muy interesantes. Y hay estilos ingleses de los que yo soy muy, muy, muy fan y son difíciles de encontrar. Entonces disfruto mucho cuando lo encuentro. Una SB o una English Pale Ale, por ejemplo, que es algo que me encanta también. Creo que no hay ningún. En eso hay justicia. Si algún estilo no se hace es porque o bien no la están haciendo bien y es mejor que dejen de hacerla, o no le gusta al público lo suficiente como para que se mantenga. ¿Y hay algún estilo inmortal? ¿Algún estilo que sepas que no sea la lager? Vamos a ver. Que no sea la lager, no. Van y vuelven. Eso es. Lo único bueno, sí lo hay. Hay un pequeño grupo de estilos, y la mayoría son belgas, bueno, son belgas y alemanes, porque son los grandes maestros cerveceros de Europa. Son los que tienen un legado que mantener y que conservar y que impulsar hacia el futuro. Y, por ejemplo, a mí hay una cerveza que me encanta, que es la Pilsner checa, Budvar. Claro. Creo que es una cerveza maravillosa. Y si ya está buena sin hacer la presentación, sin hacer el servicio como hacen en Praga, cuando la bebas allí, cuando te llenan la jarra solo de espuma, y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Si eso yo pago por cerveza, no por aire. La clara de huevo que te echan. Pero cuando ves cómo controlan el agua, la temperatura, el flujo, la presión, cuando ves que hacen 3 decocciones. Para hacer una cerveza rubia hacen 3 decocciones. Una decocción es, primero hago un gran hervido, de ahí me llevo una parte, la vuelvo a hervir, le hago modificaciones, lo vuelvo a hervir y todo eso lo vuelvo a juntar, y luego hago que madure durante 8 semanas. 8 semanas. En ese tiempo haces 4 lagers, prácticamente 4 IPAs. Entonces, esas cervezas que tienen una historia tan larga, están tan bien desarrolladas, su estilo está tan bien definido, tienen un perfil tan consolidado, que son estilos
que van a seguir perdurando porque son muy fáciles de beber, son muy agradables, combinan muy bien con la gastronomía. Lo mismo que una cerveza alemana de trigo, o una Doppelbock, o por ejemplo una cerveza Double. Son estilos que están muy depurados, muy, muy, muy bien hechos. Y cuando son originales. Y creo que no se van a ir a ningún lado. Si algo hace 500, 600 años que se está haciendo, es porque está bien hecho, porque Sí. responde a una demanda de la gente y porque son muy, muy flexibles para acompañar. Bueno, luego por otro lado tienes a los belgas fastidiados porque cada vez se bebe menos la cerveza belga y claro, están protegidas, es una cerveza protegida al final. Están Sí, también ahí. en Alemania están sufriendo también su crisis porque los costes de energía son altísimos, se está reduciendo la rentabilidad y se están cerrando cerveceras con mucho prestigio y con mucha historia. Pero bueno, ¿Y no hay otras crees, circunstancias fuera de la cerveza por ello. no crees que pueda darse a que el sector está un poco anticuado o tal vez a un público joven que ya no esté interesado por la cerveza, beben otras cosas? Puede ser también, y eso me parece justo. Es decir, no hay por qué salvar una industria que no es rentable para nadie. Y en eso hay cierta justicia, pero la cerveza no va a desaparecer. Lleva más de 12.000 años acompañando a la humanidad. ¿Crees que Untap o estas aplicaciones, incluso las reseñas de Google, han perjudicado a la cerveza o la han ayudado? Todo lo que ocurre en Internet siempre tiene un sesgo un poco dramático. Entonces, Antap no es una referencia para medir si una cerveza es buena o mala, o si una cervecera debe tener éxito o no. Porque además hace ya un par de años pudimos ver cómo es bastante fácil de manipular. Han pasado varias cosas los últimos años dentro de Antap, como muchísimos perfiles falsos que hacían que algunas cervezas tuvieran calificaciones que no estaban ¿Ah, sí? justificadas. Sí. Ostras. Igual que hay bots en Twitter o en Claro, X, claro, los el hay que no lo también para sabe. esto. Entonces, Amtab no es una referencia, es un buen sitio para ir a consultar, pero no para que decida por ti. Y lo que ocurre en las reseñas de Google ocurre en todos los sectores. Mm. Hay gente que es honesta y hay gente que no lo es. Entonces, si te interesa descubrir una cerveza o una cervecera, vete y pruébala. Toma el camino o entras en Corona de Espuma y haces un pedido y las disfrutas en casa con toda la tranquilidad del mundo. Pero prueba, juzga tú mismo, crea tu propio criterio. Sí, la mayoría de las opiniones vienen dadas normalmente por la preopinión que te has hecho antes de probarlo. O sea, Sí, vienes como con. los condicionamos, Sí, condicionamos. vienes anticipado diciendo esto va a ser increíble, no cumple tus expectativas y te enfadas y es malísima. Y si hubiera habido esas expectativas, es posible que te hubiera encantado. Bueno, somos así de cínicos también, pero es verdad que, bueno, también ahí está la curiosidad. A veces fallas. Y ¿Sí? eso también es curioso, ¿no? Decir, ¿y por qué esto es malo? ¿Por qué esto me sabe mal? ¿Un día me sabrá mejor o es que la cerveza es mala? ¿Soy yo o eres tú, no? Eso creo que también es interesante. Me acabas de servir más cerveza sin. ¿Tú crees que el futuro está en el sin? No, creo que el sin es parte del futuro, pero no creo que el sin sea solo el futuro. No creo que es un consumo que ya está relativamente consolidado, dejará de crecer a lo mejor a doble dígito dentro de unos años, pero no creo que vaya a ser la mayor parte del consumo. Pero está claro que es una parte del consumo y es importante. No solo en el mundo de la cerveza, hay cervezas de calidad que no tienen alcohol. También lo hay dentro de los destilados y de los vinos, o por ejemplo de la sidra. También tenemos sidras desalcoholizadas. Ujú. Entonces creo que es una nueva oferta muy interesante, algo que descubrir y que probar y que no hay que desdeñarlo. Ni tampoco hay que acusar con el dedo a quien solo quiere beber cerveza sin alcohol, para nada. No, además con la oferta que hay ahora mismo, vamos. Eso es. Y todas, bueno, todas, casi todas hechas en España. La, Ujú, la- la oferta de cerveza sin alcohol o 0,0 en España ha crecido en los últimos 3 años de una manera bestial y con una calidad estupenda. ujú. Sí, Y sí. tiene un buen momento para consumirla o para que sea la opción de consumo de quien lo desee perfectamente. Y Yo, creo que es compatible, combinable perfectamente. a mí sí me ha parecido que les fallaba algo, que les faltaba algo, pero de momento, vamos, estoy sorprendidísimo y si el futuro
si las cervezas sin alcohol van a ser así, está claro que nos estamos encaminando hacia un futuro con mucho, Ujú. mucho más sano, vaya, porque es que al final el problema que tiene la cerveza está muy buena, pero tiene alcohol. Bueno, Y al sí, final y se el café convierte, tiene cafeína claro, se puede convertir en un y los problema. refrescos tienen azúcar. Como decía que el señor de barba, Aristóteles creo que era, hay que encontrar la justa medida. Pues bueno, la verdad es que me ha gustado mucho hablar contigo, pero no te quiero despedir sin antes hacerte una pregunta, que es cómo tú ves el panorama de aquí a 10 años. Esa es la razón por la que he vuelto a abrir Corona Espuma, porque creo que hay un futuro muy interesante y que hay un verdadero futuro. El mundo de la cerveza de calidad en España es más maduro, es mucho más estable, hay muy buen producto a lo largo del tiempo, muy consistente, muy buena oferta. Además, han aprendido también no solo a hacer buen producto, sino a adaptarlo a demanda estacional, y eso Ujú. es muy interesante también. La demanda ha crecido, hay más curiosidad, hay mucho más interés y creo que eso va. No puedo decir hacia dónde se encamine, si vamos a llegar a ese 10%, a ese 5% de consumo, no lo sé. Creo que no es relevante. Me parece completamente indiferente cuál sea el tanto por ciento del consumo. Tenemos aquí, se nos está muriendo alguien. Una calle pequeña, una ambulancia y es Madrid. Hay que esperar un rato. Sí, no, bueno, esto es Madrid, Madrid es así. Es como esto con el podcast de Jordi Wild, que pasan ambulancias y sigue. O sea, ¿por qué no vamos a No seguir? es mi tipo de podcast. Pero creo que hay futuro para la cerveza de calidad. Sí, hay muy buen futuro. Y añadiendo las cervezas sin dentro de ese mundo también. Y en las cervecerías hay que mejorar la oferta de cerveza sin alcohol también. Hay que atraer a esa gente a que vaya a conocer los tap rooms, que vaya a conocer las fábricas, porque tienen cervezas que se adaptan también a ese público. Esas personas también son Ujú. amantes de la cerveza. Es un mensaje positivo. Todo lo que está escuchando últimamente, fábricas cerrándose, disminución del consumo, son mensajes negativos, pero tú estás muy positivo. No he nacido positivo y no creo que sea un factor muy apreciable en mi personalidad. Pero creo que este es un buen producto, creo que es un mercado que existe de verdad. Ujú. Eh, Veremos cómo acaba el año, si me da más razón o menos, pero creo que ahora la oferta es mejor y creo que la demanda no ha dejado de crecer. Lo que hay que hacer es ir a contestarle, a ofrecerle. Y mójate, ya para terminar. ¿Qué cerveza española, qué cervecería española o qué cerveza ves como transformada en una cerveza histórica de aquí a un futuro? ¡Wow! Sí, hay que pensarlo un poco para no desdeñar a nadie. Pero es que hay una docena de cerveceras españolas que la calidad que tienen de producto, para el poco tiempo que llevan produciendo. Estamos hablando que algunas de las cerveceras españolas tienen 15 años, como mucho. Basquelán celebró sus 15 años hace relativamente poco, me parece que fue. Bueno, hace 10, 11 años que abrieron la fábrica, pero empezaron unos años antes como Ujú. nómadas. Sanfrutos no lleva 10 años, me parece. Soma, Malandar, Gros, Garaje, Calella, en Asturias. Hay una docena y media de cerveceras con una potencia, una creatividad y una calidad de producto impresionante. Esto lo confirma el hecho de que mucho de su producto sale fuera de España y tiene Ujú. muy buena referencia, muy buena reseña. Son productos de muy buena calidad. No sé lo que ocurrirá como una cervecera histórica, porque en España si ocurre algo es que no tenemos estilos autóctonos. Entonces, Somos de vino. bueno, hay movimientos históricos, Ujú. pero porque en el norte no somos de vino. Por ejemplo, somos de vino y de sidra y del licor de después de la comida. Sí. Entonces, hay muchas cosas por ahí interesantes, pero creo que sí, que hay muy buena producción, muy buenas marcas, no han hecho más que crecer y mejorar la calidad de su producto. eh, y creo que hay muy buen camino. No te voy a dar ese nombre que esperas, porque sería injusto para algunos, pero porque creo que hay muy buena gente haciendo muy buenas cervezas y muy diferentes entre sí. Muy diferentes. La Hogar, por ejemplo, sus Imperial Stout.
que no tienen parangón, no tienen copia con nada. En No, ningún no, o lugar sea, del mundo no. hacen lo que ellos hacen, o que yo tenga Está a la altura conciencia. de los grandes. Claro, Sí. eso es. Pero las Smoothie Sour que hacen Calella tienen una demanda impresionante. Las cervezas que hacen los hermanos, Sanfruto, Sí, Sanz. los hermanos Sanz, tienen Sí, una sí. calidad. Bueno, Dugal, sin ir más lejos. Que Eso también es, exactamente. ha O crecido la gente que muchísimo, está además. en los Pirineos, como Refu. Sí, Esos verdad. estilos de perfil inglés que también hacen ellos. ¿Quién lo iba a decir? En ese lugar, apartados de todas las urbes, hacen unas cervezas de estilo inglés impresionante. Soma no hace una sola cerveza mala, no hay ni una sola mala. Puede que no te guste en su perfil, pero todas son de una calidad excepcional y de una consistencia en el tiempo impresionante. Malandar, son 2 personas haciendo unas cervezas increíbles en una fábrica, ellos 2. Y luego un montón de clásicos de aquí de Madrid. Tenemos también los Vallecanos, Sí, todo el no quiero tiempo para que nada, quiero llevan. dejarlos. CCVK, por ejemplo, Sí, hace unas cervezas impresionantes también. Maravillas. Claro Bueno, que sí. Oh, su cabrona, qué maravilla. Ostras. Entonces, a lo mejor el agua de Madrid no es tan buena como dicen en Madrid, pero la cerveza de Madrid sí que es muy buena. Hay un nivel impresionante. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero sí que hay muchos visos para que sigan adelante y sigan difundiendo cultura. La gente de la Caníbal, aquí en Madrid. La Caníbal, Octavo Arte, en la Lastrilla. Eso Sí, es. No, si no paramos. Ese es el problema de haber empezado. Que nos vamos a dejar a muchos fuera y vamos a quedar mal. Claro, sí, porque a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Cosmonauta. Es un cervecero argentino que está asentado en Toledo y ha montado una cooperativa con la gente de Cervezas Esperanto y Guaja. Comparten fábrica y comparten distribución y cada uno hace su perfil y su tipo de cerveza y hace unas cervezas impresionantes. Entonces, hay mucha gente por ahí haciendo cervezas increíbles. Sí. Y eso es muy bueno. Y tienen demanda, la gente está interesada. No creo que lo importante sea si alguno se convierte en clásico o no, sino que sigamos teniendo una muy buena oferta y muy buena calidad de cerveza. Y que la gente se atreva a descubrirlas. Que no hay ningún peligro en equivocarse un día con una cerveza. Y que cuando vayan a un taproom, que pidan probarla. ¿Verdad? Que eso no lo sabe la gente. Que eso es como los helados, que puedes pedir probar. Claro, cuando vas a un sitio de verdad, de cerveza de verdad, de calidad, le dices, hablas con la persona que está en la barra, que te sugiera, y si alguna te interesa, que te la deje probar, que no hay ningún problema, pídelo. Sí, si no te dejan probar, no es un buen sitio de cerveza. Pues con este mensaje tan positivo vamos a despedirnos. Te doy la enhorabuena por esta reapertura de la tienda. Espero que vaya súper bien y que vendas muchas cervezas buenas, tanto artesanas como no artesanas, y no quiero decir más etiquetas. Y nada, salud. Espero que tampoco le pongas muchas etiquetas a este podcast. Espero que te haya gustado también, que haya sido Esto no es un podcast de especialidad. Esto es un podcast bueno. Eso es. Es un podcast de calidad. De calidad, esa es la palabra que buscaba. Muchas gracias y salud. Gracias, Víctor.